Muy buenas hermanos, reciban todos un cordial saludo de parte del equipo de maestros, de parte del pastor, de parte de toda la Primera Iglesia Bautista en general. Queremos presentarles hoy la lección número 14 de la revista que estamos utilizando. Si alguien no tuviera la revista, puede apoyarse directamente desde la Biblia en el libro de Apocalipsis, los capítulos 8 y 9. Son muy importantes. Y recomendamos tener la Biblia abierta en todo caso, porque vamos a detallar algunos versículos, algunos pocos que no están incluidos en esta presentación. Estos pasajes son de profunda enseñanza. Muy importante asimilarlos de la mejor manera, apoyándose con predicaciones formales al respecto. Y como dice Santiago 1:5, pidámosle la sabiduría al Señor para poder comprender su mensaje. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a orar juntos. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por un día más de vida y por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Rogamos, Señor, con toda humildad que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos conduzca y nos guíe en la enseñanza de tu palabra, que hables a nuestro corazón, que abras nuestra mente. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que haces, Señor, por todo lo que harás también, porque está dentro de tu voluntad y dentro de tu justicia todo. Te rogamos tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos humildemente. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema para esta clase de hoy se titula Las 7 trompetas. Y a modo de introducción, tenemos que recordar que antes de todos estos juicios, a Juan se le mandó y se le reveló escribir en el capítulo 1 al menos sobre las cosas que ves. Esto tenía que ver con la forma en cómo Jesús estaba autopresentando ante Juan, su vestimenta, su apariencia, su poder, lo impresionante de su presencia. También le mandaron y se le reveló escribir sobre las cosas que son. Tiene que ver con la era de la gracia o el tiempo de las iglesias. Las cosas que son, curiosamente, son también para nosotros, es nuestra era de la iglesia. En esa parte es cuando Jesús desarrolla una serie de cartas para las 7 iglesias de Asia Menor. Y ahora estamos entrando en esa parte que está en azul con las cosas que serán después. Después de este tiempo de iglesia vendrán una serie de juicios que vendrán en grupos de 7. Vamos a detallar un poquito más. Bien, esos juicios en series de 7, como estudiamos la semana pasada con otro maestro, se presentan así. Son 7 sellos y en el número 7 se abren 7 trompetas, que es lo que vamos a estudiar hoy. 7 trompetas y en la número 7 se van a abrir o se va a empezar a estudiar sobre las 7 copas. Todas son juicios. Y esto que está en rojo es muy importante atesorarlo. Cada vez es progresivamente más severo. Si los 7 sellos fueron agresivos, las 7 trompetas son más y las 7 copas aún más todavía. Muy bien, las 7 trompetas, como ya vimos, están contenidas entonces en el sello número 7. Ahí es donde comienzan. En la Biblia, las trompetas, ya hemos estudiado en otras ocasiones, son señal de alarma, un llamado de atención, un aviso, algo viene, algo va a ocurrir. En las guerras se utilizaba para llamar a la gente o también se usaba en el pueblo para reunir a la gente. Una convocatoria de reunión. Y también ahí en el tercer punto dice 7 trompetas son tocadas por 7 ángeles selectos. Sabemos que en los ángeles, en los grupos de ángeles hay como rangos, arcángeles, querubines, etc. Estos ángeles no sabemos cuál es su nivel, pero son selectos. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay una relación importante entre los sellos, las trompetas, no sé si las copas también, que es que por lo menos estas en las trompetas, esta relación en las trompetas se da de esta manera. Las primeras 4 tienen que ver con afectar
la parte natural. Son eventos que van a afectar, son juicios contra la naturaleza directamente. Y las últimas 3 son juicios de carácter espiritual. Tienen que ver con fuerzas inclusive demoníacas que vamos a ver más adelante. Ahí tenemos 2 fotos. Una de unos granizos representando la parte natural. La otra foto, que por cierto es una foto de febrero de este año, es sobre una plaga de langostas. Es una comparación que se hace y la vamos a detallar después. Muy bien, al abrir el sello número 7, que es lo que nos compete hoy, sobre las 7 trompetas, al abrirse el sello no comienzan directamente las trompetas, sino que hay 4 preámbulos que son muy interesantes y que vamos a detallar. Estos no están en la revista, pero sí se nos hace importante conocerlos. Vamos a ver el primero. El primero trata sobre un silencio muy particular. Ese se encuentra en Apocalipsis 8:1. El versículo dice, cuando abrió el 7º sello, ¿quién abrió el 7º sello? Fue nuestro Señor Jesucristo. Desde que comenzaron los sellos, ahí se dice que es Él quien abre los sellos. Es el único digno de abrir esta serie de sellos. Entonces dice que Él abrió el 7º sello y que se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y esto es muy interesante, que se diga el tiempo, porque, bueno, en otras ocasiones se nos ha enseñado, o se ha dicho por lo menos, que en el cielo no hay una cuenta del tiempo. El tiempo allá es eterno, entonces no se cuenta que por horas, por minutos. Sin embargo, aquí se menciona. Y es que fue un silencio repentino. Los 4 seres del cielo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles quedaron en completa expectativa. ¿Pero por qué era esto? Es porque ellos sabían lo que venía, un futuro triste, una destrucción inminente, y estaban todos listos porque ya tocaba el tiempo. Ellos conocían, tenían conocimiento de estos eventos que estaban por aproximarse. Hicieron silencio por media hora. Y para Juan tuvo que haber sido muy impresionante. Cuando nosotros estamos a la espera de algo o no sabemos lo que va a venir, parece que el tiempo como que se vuelve eterno. Y en este caso para Juan probablemente fue de mucho suspenso y muy impresionante, porque él tenía la visión podía observar probablemente a todos en el cielo en completo silencio. Se dice que a él probablemente le haya resultado también contrastante, porque él había estado escuchando adoración. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 4 se habla, lo que ilustra esa foto, ese dibujo ahí, se habla de adoración de parte de los 24 ancianos y de la manera, describe muy bonito, una solemnidad, la manera en cómo ellos adoraban a Dios o adorarán a Dios, porque esto es futuro, ¿verdad? Las cosas que vendrán después de estas, así es como tenemos que verlo. Además, también estuve escuchando relámpagos, voces, truenos, ángeles pregonando, anunciando diferentes cosas e inclusive un terremoto. Este es el primer preámbulo, un silencio absoluto muy impresionante. Vamos a ver el segundo preámbulo. Bien, habíamos dicho que los ángeles tienen como rangos. Aquí en el versículo 2 él dice, luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Para Juan esto pudo haber sido como una especie de ceremonia. Ya tocaba hacer una entrega de trompetas. Y lo que está en rojo, específicamente el artículo los 7 ángeles, es que no son cualquiera, era un grupo específico. Los escogidos, los selectos. Probablemente ya ellos estaban de ahí, según un comentarista que estuvimos revisando, estaban ahí de pie ante Dios, esperando desde hace un tiempo. Sin embargo, esto es un versículo tan corto, pero no puede pasar desapercibido. Esto es una cuestión muy especial. No fue abrupto. Hubo toda una ceremonia de entrega de trompetas y Juan pudo contemplar
a las personas, a los ángeles, perdón, no personas, a los ángeles que estaban siendo eh, encomendados para esta tarea. Por cierto, la participación de los ángeles aquí se hace muy importante, ya en lo que son los juicios del Señor. El mismo Jesús en Mateo 13, 39 los menciona, ahora los vamos a leer un poquito. También como ejemplo en el Mateo 16 y Mateo 25. Estos dos últimos, Mateo 16 y 25, hablan de lo mismo. Hablan, por ejemplo, de que los ángeles vendrán a manera de escolta con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y en Mateo 13, 39 y brincando al 41 y al 42, vamos a detallar aquí lo que se habla de los ángeles. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Aquí está hablando de una explicación del sembrador y específicamente en esta parte de la cizaña, ¿verdad? Trigo y la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ellos van a tener una participación muy marcada en el fin del mundo. Notemos que son segadores. El 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los ángeles? Van a recoger a quienes, a los que son de tropiezo, y ¿qué van a hacer? Los echarán en el horno de fuego. Nótese qué misión les están dando a estos ángeles. Eso apenas como para compartir un poco sobre la participación de los ángeles y como para hacer hincapié de la participación específica que tienen estos ángeles que van a tocar las 7 trompetas. Entonces, vamos a pasar al preámbulo 3, que son 4, recordemos. Tiene que ver con la súplica de algunos santos, mártires. Dice que viene otro ángel, probablemente del mismo rango. Al decir otro, es como del mismo rango. Vino otro ángel entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Esto es un tercer preámbulo muy importante. Tiene que ver con una petición, con un par tal vez de peticiones específicas. Son esas: que el enemigo fuera destruido y que sus muertes fueran vengadas. En el capítulo 6, versículo 10, vemos la petición específica. Es como, no sé, un ruego, un clamor. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Esas eran las oraciones de estos hombres, personas, santos, mártires. Sufrieron mucho. Y este ángel se encargó de llevar esas oraciones, por así decirlo, de manera simbólica. Y dice también que se le dio mucho incienso para que subió a la presencia de Dios. Y es muy interesante lo que viene, que es el otro preámbulo. Está muy asociado a esto. Un poquito de ira divina. Dice que ese mismo ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, imagínense, y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó? Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Imagínense que esto es un preámbulo, el cuarto, un poquito de ira de Dios como respuesta, como acompañando las peticiones de los santos. Muy bien, vamos entonces con esto a enrumbarnos a lo que son las trompetas. Y vamos a comenzar entonces, bueno, haciendo un énfasis especial a esto que está aquí, que dice que trata de daños
irreversibles. Muchos daños son a veces con la posibilidad de restaurar. Algunos o muchos de estos son irreversibles. Ya el mundo no va a ser lo mismo. Ya el mundo no está haciendo lo mismo en estos tiempos. Desde el diluvio se dice que el mundo quedó dañado y progresivamente el calentamiento global y otras cosas han venido dañándolo más. Bueno, pues con estas 7 trompetas vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a hacer hincapié en eso que son los daños irreversibles. La primera trompeta tiene que ver con daño a todo el recurso vegetal. Específicamente habla sobre una quema forestal. En el versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y nos ofrece una cantidad dañada, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¡Qué torta! Cuando yo pienso en la totalidad de la hierba verde, no logro imaginarme el alcance de esto. Imagínense, nosotros hemos ya atestiguado, por lo menos a distancia, lo que son incendios forestales en Estados Unidos, en Brasil, en Australia. ¿Cómo cuesta? Y es que duele tanto porque no se trata solo de la hierba o solo de los árboles, es tanta cosa. Tiene que ver con nuestra vida, con la vida de un montón de seres vivos, con un ecosistema completo que se muere y que le trae equilibrio al mundo de cierta manera. Entonces, imagínense que ahí dice que es con granizo, con fuego y con sangre mezclada que se llega a este daño. Aquí tenemos una ilustración apenas de el ecosistema del suelo. Ahí tenemos una foto de suelo quemado, y es que la calidad del suelo cambia, ya no vuelve a ser lo mismo, no hay vida. Ahí tenemos a la derecha una ilustración sobre, como les decía, un ecosistema del suelo, y es que todo es importante. Estaba leyendo hace poco un artículo sobre una serie de plantaciones que han visto que una especie de hormigas le son un complemento muy beneficioso a esa plantación, y es una especie de hormigas, no es cualquier hormiga. Entonces están promoviendo la conservación ecológica o del ecosistema en ciertos ambientes donde hay ese tipo de plantación con ese tipo de hormigas. Y es que las hormigas, ellas hacen túneles, y mientras construyen sus túneles van dejando residuos de lo que comen, que de paso son nutrientes para el suelo. Los túneles sirven para la tierra como medios de oxigenación, porque resulta que esas plantaciones parece que tienen raíces muy densas. Entonces ese tipo de túneles benefician para que la raíz se fortalezca. Y así una serie de cadenas, y lo podemos ver en esa imagen. Hay varios tipos de animales y varias dinámicas de equilibrio. Y es que entonces la pérdida que se da es muy cuantiosa. Una quema forestal en la tercera parte de la tierra y la totalidad de la hierba verde. Estamos hablando de la tierra, no de un país. Estamos hablando de la tierra, la totalidad de la hierba verde. Esto es muy lamentable. Vamos a ver la segunda trompeta. La segunda trompeta tiene que ver con recursos marinos. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una montaña ardiendo, no dice que sea en sí una montaña, dice como, en un sentido comparativo, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. De nuevo nos da cantidades. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y luego nos habla de cosas materiales. Y la tercera parte de las naves fue
destruida. Apocalipsis 8, 8 al 9. Dice que el mar se convirtió en sangre. De nuevo, hay un daño, en este caso al ecosistema acuático. Se convirtió en sangre. Y es que si quedaba algo vivo, la sangre ya contamina. Después nos habla de como una montaña ardiendo y algunos creen que puede tratarse de diferentes cosas. Algunos dicen que puede ser una erupción volcánica, pero muchos, quizás la mayoría, coinciden en que pueda tratarse de un meteoro o de un cuerpo celeste que choca directo al mar. Y es que es un daño abrupto, algo cayó, algo ardiendo cayó. Entonces, en nuestra revista tenemos un comentario atinado que dice que es lógico creer que un choque de este nivel al mar pueda producir un tsunami. Y un tsunami de ese nivel llega hasta los puertos donde están la mayoría de las embarcaciones. Y así es como se destruye entonces esos recursos, las embarcaciones, la parte material. Entonces vemos un daño a la vida marina y un daño a los medios, a los otros recursos complementarios en los recursos marinos. Al final hay pérdidas de diferentes, hay pérdida del recurso pesquero como industria, alimenticio, ¿verdad? Hay pérdida del transporte, de suministros, de llevar alimentos de un lugar a otro. Y por tanto, hay pérdida de la economía. Se afecta la economía de manera muy enfática. Si ya había pérdida de lo que era cultivos, tierras, ahora hay pérdida de lo que es marítimo. Entonces vamos viendo cómo eso va a ir aumentando las necesidades económicas también. Vamos a pasar a la tercera trompeta. En la anterior vimos una afectación a lo que era el mar, el agua salada. En este caso hablamos de ríos contaminados. Dice el pasaje en versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Una antorcha arde continuo, de manera parejita, digámoslo así, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esta es la tercera trompeta. Vamos a analizar. Ahí tenemos una ilustración que probablemente sí, ahí no hay un lenguaje comparativo, porque dice, cayó del cielo una gran estrella. Entonces, aquí se trata de envenenamiento. Nuestras fuentes se convertirán en fuentes de muerte. Se trata de aguas amargas tóxicas. Se dice que, por ejemplo, cuando un cometa viene cayendo, es normal que mientras viene cayendo se fragmente, se parte en varios. Y entonces varias partes pueden dar en diferentes lugares. En este caso dice que va a dar directamente a los ríos. Otras personas hablan de que puede tratarse de una contaminación radiactiva, como lo que ocurrió en Chernobyl, que por cierto en nuestra revista dice que Chernobyl es una palabra rusa que al traducirse al español significa ajenjo. Eso es muy interesante. Al final el ajenjo, ¿qué es? Es un tóxico, es letal, parece que proviene de un arbusto. Y se menciona 8 veces en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo, que es en este caso que estamos estudiando. Vamos a pasar a la cuarta trompeta. Oscurecimiento. Bueno, ya vimos que se afectan las tierras, los cultivos, el suelo ya no va a tener la calidad que se requiere, se va a afectar el mar y los recursos marítimos, se va a afectar también entonces las aguas, el agua potable, el agua dulce. Ahora vamos con otra parte, el oscurecimiento.
Dice la Biblia aquí, versículo 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Yo me imagino que se va a pegar lo que coincide noche con día y estará oscuro. Se va a oscurecer más temprano o va a amanecer más tarde. Algo así. Dice el versículo 13, que esto es importante. Y miré y oí a un ángel volar. Ahí viene otro ángel distinto, no es de los que tocan. Un ángel volar por en medio del cielo. Está atravesando el cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Lo que decíamos al principio es progresivamente más agresivo. Aquí llevamos 4, faltan 3 y aquí son 3 ay, o sea, son los más feos, son los que siguen. Vamos a hablar un poco del oscurecimiento que se menciona aquí. Bueno, habla directamente del Sol, la Luna y las estrellas como cuerpos celestes que serán afectados. No sabemos cómo, pero serán afectados. ¿Qué será lo que irá a pasar? Se va a tener una pérdida del calor del Sol y eso, por supuesto, trae más consecuencias de las que ya hay hasta aquí. La vida de los animales, de las plantaciones, la vida del ser humano. Esto ya que comienza caótico. La vida en general, el calor. Por cierto, el frío, las temperaturas se van a bajar marcadamente en todo el mundo. Va a haber más frío. Y por supuesto el clima va a estar mucho más inestable, más tormentas, la marea va a estar muy inestable, tornados, bueno, quién sabe. ¿Qué más podríamos describir con esto? Decirlo suena fácil, ya verlo, quién sabe qué será. Y dice un comentarista que esto va a ser como un eclipse temporal, porque fíjense que se va a perder mucho el calor del sol, pero es temporal porque en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 16, después más bien va a aumentar el calor. Eso es parte de uno de los juicios descritos en una de las copas, que son las lecciones que siguen a las trompetas. Aquí tenemos pérdida de calor. Con una de las copas vamos a tener demasiado calor, un calor letal. Entonces, para tenerlo en cuenta, esto es temporal en este caso, pero va a afectar. Continuando con el oscurecimiento, hay unas profecías en el Antiguo Testamento, una por lo menos la estoy citando aquí, de Ezequiel 32, que dice, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. Eso va a estar oscuro de verdad. Cubriré los cielos. El sol cubriré con nublado. Se va a ver terrible eso. Y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Pondré tinieblas sobre tu tierra. Va a ser duro esto. Va a haber un oscurecimiento muy sentido. Y va a afectar mucho. Va a afectar muchísimo. Pues la calidad de la vida en todo sentido, inclusive a nivel emocional. Continuando con esta trompeta 4 que afecta a los astros celestes en cuanto a la luz, Jesús mismo anunció algo, dice, habrá señales, él lo dice en Lucas 21 y también en Marcos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, pues aquí tiene que ver con esto. Y además el mismo en Mateo 24, el capítulo que nos han mandado a estudiar con mucha frecuencia. Cada vez que se le estudia y nos adentramos más en estos estudios de Apocalipsis, como que vamos hilando y verdad, asociando. Él en Mateo 24-22 dijo que los días serían acortados. Acortados. Probablemente se asocie un poco a esto, que
cortados en el sentido de que se va a reducir la luz natural. Y probablemente, estábamos leyendo a un comentarista, otro que dice que probablemente sea como un acto de misericordia para los creyentes, para que puedan esconderse. No va a haber tanta luz, va a haber oscuridad, así podrán protegerse de sus opresores. Bien. Lo que mencionábamos antes, en el versículo 13. Miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Y es que la palabra ay en la Biblia expresa juicio, expresa destrucción. Y un triple ay, como lo tenemos aquí, es una gran amenaza. Por cierto, ahí lo que está subrayado, los que moran en la tierra, ¿quiénes son? Es que no son simplemente los seres humanos en forma general. Los que moran en la tierra es un título que se les da en Apocalipsis a los que han rechazado abiertamente al Señor Jesucristo. Los moradores de la tierra en Apocalipsis son ellos. Los que moran en la tierra en Apocalipsis son estas personas que han rechazado abiertamente a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pasamos a la trompeta número 5. Aquí ya nos encontramos en el capítulo 9, los primeros 2 versículos, y habla sobre el pozo. Esto es algo asustador, ya tiene que ver con aquella relación que habíamos mencionado. Las cuatro primeras trompetas tenían que ver con afectaciones a la naturaleza. A partir de las 5 tiene que ver con aspectos espirituales y demoníacas y un poco fuertes, pero vamos a entrarle a esto. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y dice además: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno que se oscureció, y se oscureció el sol, y el aire por el humo del pozo. Vamos a poner atención a las palabras que están en otro color. Una estrella que cayó del cielo. Aquí puede que se haga alusión al enemigo, a un ser angelical, al diablo, porque cayó del cielo, fue lanzada. Y es que se lanzó desde el inicio, ¿verdad? Cuando sabemos que en la historia Dios lo expulsó del cielo con una serie de seguidores suyos. Pero él tiene acceso al cielo, como recordamos en la historia de Job, que dice que algunos seres estaban reunidos con el Señor y que ahí se presentó también Satanás. Fue cuando le pidió permiso para molestar a Job. Él tiene acceso ahí. Él todavía no está en el abismo. Sin embargo, hay algunos seres, seguidores, seres angelicales caídos, demonios, que sí están bajo llave. Y por eso dice que se le entregó la llave del pozo del abismo. ¿Cómo se le entregó? ¿Dónde estaban esas llaves? Si nos devolvemos al capítulo 1, versículo 18, y vemos que dice Jesús lo siguiente. Él dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces podemos deducir ahí que el Señor Jesucristo está dando permiso y está entregando esta llave. El pozo del abismo, pues entendemos entonces que es el lugar, la morada, digámoslo así, de los demonios. Si quisieran revisar también en el capítulo 11 y en el capítulo 17 se menciona un poco sobre esto. Dice que al abrir el pozo salió humo, tanto que oscureció al sol y el aire. Y esto puede verse o entenderse como la corrupción del infierno llenando, ensuciando el ambiente. Vamos a leer otro pasaje. Versículo 3 al 5. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Recuerdan la foto al inicio? Y dice: y se les dio poder a esas langostas, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Langostas con poder de escorpión.
y se les mandó, se les dio una orden y tenían que obedecer que no dañasen a la hierba de la tierra. ¿Por qué? Porque las langostas dañan la hierba, eso es lo que buscan, ni a cosa verde alguna, nada verde, ni tampoco a los árboles. Entonces, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado otra orden, que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y atención aquí, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Vamos a hablar un poquito de esto. Esto ya vimos que a partir de la número 5, la trompeta número 5, aquí el asunto es de carácter espiritual, no físico. Humo que oscureció. Era tanto el humo que oscureció, y dice que del humo salen unas langostas. No sabemos si el mismo humo sean las langostas o si es que sale de ahí. En realidad hay comentaristas que dicen que estos son demonios encerrados, y ya vemos que es que estaban bajo llave. Y al hablar de langostas como plaga, es como lo que se ve en esa foto a la derecha. Esta es una foto, como les mencionaba antes, una foto de febrero de este año. Una plaga de langostas dañando siembros. Es que es una infestación, es algo incontrolable. Y lo que se les mandó a esas langostas era dañar a la gente directamente, no matarla. Como plaga se sabe que son incontables. Tal vez se le menciona langostas, se comparan con langostas por esa característica en particular. Y además dice que tenían poder como el poder del escorpión. En nada se parecen, por lo menos no mucho, una langosta con un escorpión. Son figuras, ¿verdad? Son figuras que a Juan se le permitieron describir para mostrarnos o darnos a nosotros alguna leve idea. Pero el poder de un escorpión se encuentra en ese aguijón, tiene veneno. Dicen que a lo mejor una picada no mata, pero el dolor que produce ese veneno es 100 veces más doloroso, duele mucho, atormenta, duele 100 veces más que la picada de una abeja. Y por otro lado, bueno, estuvimos leyendo un poco sobre el veneno del escorpión. Dicen que extraer veneno del escorpión es algo tan difícil y lo que se logra es muy poquito. Es lo equivalente a un granito de azúcar, pero es tan potente, daña mucho y duele, sobre todo duele mucho. Y para llenar un galón de veneno de escorpión con veneno de escorpión, se dice que hay que, por decirlo así, entre comillas, ordeñarlo como 2.6 millones de veces, con muchos riesgos, cuesta mucho. Entonces parece que alrededor del veneno del escorpión hay toda una industria, un comercio, por cierto. Pero lo cierto aquí es que son langostas incontables, muchas, o a manera de langostas, demonios que van a estar atormentando y que van a estar hiriendo a las personas como hiere el escorpión. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poco de la apariencia de estas langostas. Dice que el aspecto de las langostas era semejante, no es que eran semejantes. Esto es todo un lenguaje figurativo, puras comparaciones. Semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Mucha atención a todos los detalles, vamos imaginándolos. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esto es todo una serie de comparaciones y vamos a ver las semejanzas.
Esto lo sacamos de unos libros de comentarios de teólogos que han estudiado, que han abordado estos temas. Se dice que como caballos preparados para la guerra, y hay un dibujito, ese es uno de tantos, pero me encontré otros dibujos impresionantes, como vestían a los caballos, y eran unos caballos enormes, potentes. Esos caballos son especiales, son belicosos, son bravos, ellos saben a lo que van, por decirlo así. Tal vez no sepan, pero funcionan en su instinto. Dice que tienen como coronas de oro, no es que las tengan, sino como, tenían algo que parecían coronas de oro. Y a la luz de la Biblia, quienes llevan coronas de oro en una guerra es que son vencedores. Entonces esto es lo que destaca en esos seres, es que son invencibles. Como caras humanas. La cara humana lo que refleja es que son seres racionales, no son insectos comunes, son seres racionales. Como cabello de mujer. El cabello de mujer aquí lo que refleja es una seducción que confunde, una seducción que atormenta. Es algo muy raro, pero esto es obra del diablo. Otras semejanzas, dice, dientes como de leones, o sea, son feroces, a pesar de que traen cabello como de mujer, por ejemplo. Además, van a mostrar dientes feos, salvajes, como corazas de hierro, lo que indica es que están protegidos, muy fuertes, y el caballo también. Y el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de batalla. Aquí la cosa es que esto es una imposición, una fuerza letal de la que no habrá escape. Y este es el primer ay, la trompeta 5, nos falta la sexta y la séptima. Recordemos que con la séptima lo que siguen son las copas. Entonces vamos a ver qué nos trae la trompeta sexta. Ángeles atados, versículo 13 y 14. Bueno, antes de continuar con esta parte, porque ya estamos en el capítulo 9. Antes de entrar al sexto ángel, la sexta trompeta, me gustaría leer, si ustedes tienen sus Biblias ahí, el capítulo 9, el versículo 11 específicamente. Estamos hablando de las langostas con poder de escorpión. Dice el versículo 11 así, 9:11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estas langostas tienen un rey, un líder que las está conduciendo. Dicen que es el ángel del abismo y da dos nombres. Voy a mencionar dos aspectos. El ángel del abismo, algunos dicen que puede tratarse de Satanás directamente. Otros dicen que tal vez sea un líder, servidor de Satanás. No sabemos, pero llama poderosamente la atención que da el nombre tanto en hebreo como en griego. Es como para hacer énfasis para el pueblo judío en hebreo, como también para el pueblo gentil en griego, porque los griegos en este caso representan a todos los gentiles, como para que estudien, para que analicen que es cierto, que tiene nombre. Ellos van a tener dirección, orientación, ¿cómo decir? Liderazgo, y con mucha mala intención. Bueno, con esto pasamos entonces al versículo 13, la trompeta 6. Ángeles atados. Una pregunta, ¿cómo ángeles atados? No puede ser. Vamos a ver qué dice. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar. Una voz allá arriba en el altar de oro que estaba delante de Dios. No dice de quién era la voz, pero por la forma del mandato podría ser y tratarse de nuestro Señor Jesús, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y nos llama poderosamente la atención que cómo es que hay ángeles atados. Vamos a ver.
Los ángeles obedecen a perfección la voluntad de Dios. Estos, los que están atados, son diferentes, son demonios. Es un grupo específico, son 4. Fíjese que son 4. Ángeles prisioneros en oscuridad se mencionan en 2 de Pedro 2:4 como un ejemplo, se mencionan en varios, en Judas, en el Judas capítulo 6, en el versículo 6, perdón, creo que también. Y recordemos que lo que salió del abismo estaban bajo llave. Probablemente sea una similitud, o sea, de los mismos. Sin embargo, estamos hablando de que hay algo específicamente, una tarea, por decirlo así, algo que tienen que hacer. 4 que están atados. Los ángeles de Dios obedientes no están atados. Estos son particulares, son demonios. ¿Qué tenían que hacer esos 4? ¿Y por qué atados? Estaban en el Éufrates. Interesante. Ellos tenían que darle muerte a los hombres. El 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Ellos ya tenían una hora, una indicación. Solo nuestro Señor conoce cada cosa que Él planea. Preparados para la hora, día, mes y año. Vean el objetivo, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, ejércitos en plural. Tal vez cada uno de estos 4 tenía un ejército. Hace pensar que eran de esos demonios influyentes en guerras, como los que se mencionan en los imperios que están descritos en el libro de Daniel, los imperios de Babilonia, el medo-persa, en fin, el griego, el romano, así. Bueno, dice, y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Y yo puse eso en rojo, es un dato muy específico porque Juan dice, yo oí su número. Puede ser que sea un número simbólico, pero él dice, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Pobrecito Juan, yo me pongo a pensar en él. Bueno, Dios le dio esta capacidad de poder aguantar ver todo esto. Continúa el texto, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Qué interesante. Fíjense que eran caballos que tenían corazas, y corazas de este tipo de materiales. Cabezas como de león grande, y su boca, de su boca salía fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre. Dice que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Lo tratan como una plaga. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ay, qué cosa, ¿verdad? Esos son gases sofocantes, asfixiantes. Luego dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Esto evidentemente no son caballos reales. Algunos han querido pensar que se trata de armamento, algún tipo de avionetas o algo así. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí en este sentido de que estamos ciertos de que no son caballos reales. No son caballos reales. Esta es la trompeta número 6. Lo cierto es que Juan, con un tono triste respecto a la trompeta 6, dice que no se arrepintieron muchos hombres. Vamos a leer este versículo y casi estamos terminando. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, los que se habían salvado, por decirlo así, de la muerte, con estas plagas, los que no se habían muerto con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Voy a decir un par de cosas. 1. Con la trompeta 5, las langostas que tenían poder de escorpión. Ahí no había muerte, no había muerte, la muerte la mandaron a pasear, solo había tormento. No podían matar a nadie, no había muerte. Incluso hay un versículo cerca de ese que dice que las personas buscaban morir y que la muerte había huido de ellos, la muerte se había ido. Sin embargo, aquí con esta otra trompeta, esos ángeles que fueron desatados con un montón de ejército, lo que tenían que hacer era matar a la gente. Eso es lo primero. Y con todo eso, esta parte, este versículo 20 dice que no se arrepintieron. Y vamos a ver de qué no se arrepintieron, lo que está subrayado: idolatría. No se arrepintieron, no dejaron de adorar a los demonios. Idolatría. También vemos subrayado ahí la palabra homicidios. Probablemente se va a descontrolar todavía más una serie de eventos de esta clase, homicidios. Tampoco de sus hechicerías. Hechicerías vienen de unas palabras en español: farmacia, farmacéutico. Tiene que ver con drogas. Además de brujería, probablemente se va a aumentar la drogadicción a nivel general. Ni tampoco se arrepintieron de fornicar. Ahí lo que es perversión sexual va a ser algo muy común. Si es ahora, no sabemos cómo se va a aumentar y a qué nivel y qué alcance va a tener en aquel momento. Ni tampoco de los hurtos. Como ya veíamos, venía una tierra debilitada, sin recursos vegetales, no hay cultivos, no hay recursos marítimos, hay pérdidas, baja economía. Entonces van a haber robos, va a haber mucho más falta de honestidad, van a haber estafas increíbles, aumentadas. Entonces todo esto es una serie de eventos que gracias a Dios, van a ser las cosas que vendrán después de estas. ¿Cómo después de estas? Después de la iglesia. Y nosotros somos iglesia. La trompeta 7 tiene que ver con las copas, como mencionábamos al principio. En la número 7, el sello, se abren las trompetas. En la número 7 de la trompeta se abren las copas. Pero eso lo estaremos viendo, si Dios así lo quiere, lo estaremos viendo en la próxima clase. Y como conclusión, no dejamos de repetir este versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurado el que las guarda y que guarda estas cosas escritas, porque, y es una realidad, el tiempo está cerca. El tiempo de que el Señor Jesucristo venga está tan cerca. Y lo estamos evidenciando, ¿verdad? Todo el mundo entero está evidenciando lo que es una pandemia, una plaga. Que el Señor nos cubra como lo ha hecho hasta ahora. Mis hermanos, cuídense mucho, tomen las medidas necesarias, porque eso es sabiduría también, cuidarse. Cuídense mucho, porque ustedes son muy valiosos. Cada uno es un instrumento en las manos del Señor. Usted es bienaventurado al estudiar este tipo de profecías. Que el Señor lo bendiga mucho y estaremos en contacto. Y si Dios así lo permite, nos estaremos conectando nuevamente en la próxima clase. Ha sido un gran placer. Yo particularmente he aprendido y he crecido muchísimo. Y termino leyendo esto. Gracias a Dios por todo lo que Él es y por su palabra. Amén. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.